48 horas. Eso es lo que tardó la guerra que te describimos en nuestro video anterior en salir de Sinaloa y aparecer en otro estado completamente distinto. 10 hombres desaparecieron en cuestión de 3 días. Ninguna familia denunció nada. Y cuando por fin aparecieron sus cuerpos, no fue lo peor de esta historia. Lo peor llegó después, en un video, cuando alguien que dice hablar en nombre del cártel más golpeado de México amenazó directamente a un gobernador en funciones. Y el nombre que firma esa amenaza es uno que ya conoces si viste nuestro video anterior. Vamos con los datos, uno detrás de otro, porque esta historia se mueve rápido y no te podemos hacer esperar. El sábado, 18 de julio aparecieron 10 cuerpos, no en Sinaloa, en Zacatecas. Repartidos en 3 municipios distintos, Pánuco, Morelos y Zainalto. Pero eso no es lo más grave. Entre las víctimas no hay un solo criminal identificado hasta ahora. Hay un expresidente municipal. Hay un secretario de Desarrollo Social en funciones. Hay un bombero. Hay un político local. Y hay 5 empresarios, entre ellos un productor ganadero. Y hay algo más que nadie te ha contado todavía, a 8 de ellos los mataron por asfixia, no de un balazo. Los estrangularon. 3 días después, circuló un video en redes sociales. En él, unos 20 hombres armados y con el rostro cubierto se identifican con las siglas de una facción del cártel de Sinaloa. Y no solo se atribuyen la masacre, van más allá, amenazan directamente al gobernador del estado si no, según ellos, cumple los acuerdos. Lo que vas a ver en unos minutos conecta esto directamente con algo que te dijimos hace apenas unos días, que la guerra interna del cártel de Sinaloa no se iba a quedar en Sinaloa. Y el nombre detrás de las siglas de ese video es el mismo fugitivo que la DEA busca activamente y que nosotros ya te presentamos como la nueva cara del poder en esa organización. Y hay una pieza más de contexto que necesitas antes de seguir, esta no es la primera vez que Zacatecas vive algo así. Esta guerra entre cárteles lleva casi 10 años gestándose en ese territorio, y en unos minutos te vamos a explicar por qué ese estado, en concreto, se convirtió en un punto tan codiciado. Todo esto está pasando ahora mismo, mientras las autoridades todavía no confirman ni la autenticidad del video ni cuál de los 2 cárteles que operan en esa zona es realmente el responsable. Este video es la continuación directa de lo que te contamos sobre la caída del gobernador de Sinaloa, la sentencia a El Mayo Zambada y la guerra interna entre facciones del cártel. Si no lo viste, al final te decimos dónde encontrarlo. Todo lo que vas a escuchar está basado en reportes confirmados de la Fiscalía de Zacatecas, comunicados oficiales del gobierno del estado y medios nacionales e internacionales. Donde algo no esté confirmado, te lo vamos a decir con toda claridad, como siempre hacemos aquí. Esto ocurrió entre el 16 y el 21 de julio de este año, en el estado de Zacatecas, a más de 600 kilómetros de Culiacán. Y si tienes negocio, familia o conocidos en cualquier estado donde operan estos grupos, lo que vas a escuchar te importa directamente. Las primeras desapariciones se registraron el jueves, 16 de julio. Más personas dejaron de aparecer el viernes. El sábado 18, cuando ya eran varias las ausencias, se encontraron los cuerpos. Ninguna de las víctimas tenía una denuncia de desaparición previa, lo que retrasó cualquier operativo de búsqueda. Entre los 10 hombres identificados está un expresidente municipal de Sombrerete, fundador de una empresa con presencia en minería y construcción. También murió quien en ese momento ocupaba el cargo de secretario de Desarrollo Social de un municipio de la zona. Y un integrante del cuerpo de bomberos local. Aquí hay que ser exactos con lo que se sabe y lo que no. Lo confirmado es la identidad de las víctimas y la causa de muerte determinada por la Fiscalía, 8 por asfixia o estrangulamiento, 2 por arma de fuego. Lo que todavía está bajo investigación es el móvil exacto y quien dio la orden. El gobierno del estado reconoció formalmente algo que hasta ese momento no se decía tan abiertamente en público: en Zacatecas operan al mismo tiempo el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Y la investigación busca determinar cuál de los 2 organizó estos asesinatos. Más de 400 elementos de fuerzas federales y estatales fueron desplegados de emergencia. Y apenas unos días después, se detuvo a 3 personas señaladas de haber hecho tareas de vigilancia antes y durante los hechos.
Y aquí hay un detalle que merece que nos detengamos un momento, porque dice mucho sobre cómo opera este tipo de violencia hoy en día. La Fiscalía del Estado mantiene abiertas, al mismo tiempo, dos líneas de investigación distintas. La primera explora si hubo complicidad de trabajadores públicos de la zona, es decir, si alguien dentro del propio gobierno local facilitó, miró para otro lado o participó de alguna forma en estos hechos. La segunda explora si detrás de todo esto existe una red organizada dedicada a la extorsión, que habría usado el miedo generado por esta masacre como forma de presión hacia otros negocios y autoridades de la zona. Ninguna de las dos líneas está confirmada como la explicación final. Pero que ambas sigan abiertas al mismo tiempo te dice algo importante. Ni siquiera las autoridades que investigan el caso se atreven todavía a descartar que parte del propio aparato de gobierno local pueda estar comprometido de alguna manera. Y eso es exactamente el mismo patrón que vimos en Sinaloa con el gobernador acusado, solo que aquí, en Zacatecas, todavía estamos en la fase en la que se investiga, no en la que se acusa formalmente. Pero la parte más inquietante de esta historia todavía no había pasado. 3 días después de encontrarse los cuerpos, empezó a circular en redes sociales un video. En él aparecen alrededor de 20 hombres armados, con el rostro cubierto, mientras uno de ellos lee un mensaje frente a la cámara. Pero el video no se queda en reivindicar la masacre. Incluye una amenaza directa contra el gobernador del estado, advirtiéndole de represalias si, según ellos, no cumple ciertos acuerdos previos. Aquí es donde tenemos que pararnos, otra vez, a separar el hecho de la interpretación. Lo confirmado es que el video existe, circula y ha sido señalado por las autoridades como parte de la investigación. Lo que no está confirmado todavía es su autenticidad completa. El propio secretario de Seguridad Pública del Estado sugirió que el video podría tener, en sus palabras, más tintes políticos que criminales, es decir, que no se descarta que sea una maniobra para generar presión o desprestigio, y no necesariamente la voz genuina de la organización que dice representar. Sea cual sea la verdad detrás del video, el efecto ya está hecho. Un gobernador en funciones fue amenazado públicamente por un grupo armado, en un estado que hasta hace pocos días no aparecía en el centro de esta historia. Y el nombre que firma esa amenaza no es cualquier nombre. Si viste nuestro video anterior, recordarás que te presentamos a Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mayito Flaco, hijo del propio El Mayo Zambada. Te explicamos que, tras la caída de su padre, se le señala como la figura que tomó el liderazgo de la facción conocida como la Malliza, enfrentada desde hace casi 2 años contra los Chapitos. Lo que no imaginábamos hace apenas unos días es que las siglas de esa misma facción aparecieran firmando una masacre y una amenaza a 600 kilómetros de Culiacán, en un estado donde, hasta ahora, esta guerra interna no se había manifestado con este nivel de exposición pública. Esto no significa automáticamente que el Mayito Flaco haya ordenado personalmente estos hechos, eso no está probado ni lo afirma ninguna autoridad. Lo que sí es un hecho es que su nombre, o al menos las siglas asociadas a su facción, se están usando activamente como marca de autoridad territorial fuera de Sinaloa. Y esto conecta con algo que ya te advertimos, cuando cae la vieja guardia de un cártel, el vacío de poder no se queda contenido en un solo territorio. Se expande hacia donde haya rutas, negocios o autoridades que se puedan presionar. Zacatecas, con presencia ya confirmada de 2 cárteles distintos, es exactamente el tipo de territorio donde ese vacío se puede llenar más rápido y con más violencia. Pero para entender por qué Zacatecas es tan vulnerable a esto, hay que mirar un poco más atrás. Zacatecas no es un actor nuevo en esta guerra. Desde 2016, más o menos, ya existían los primeros indicios claros de disputa territorial entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación en este estado. Y la razón no es casualidad ni mala suerte geográfica, Zacatecas funciona como un nudo de conexiones. Por ahí cruzan rutas que unen Durango, Sinaloa, Jalisco, Coahuila y Nuevo León, es decir, casi todo el corredor que necesita usar cualquier organización que quiera mover droga desde el Pacífico hasta la frontera con Estados Unidos. En los últimos años esa disputa se ha intensificado, en buena parte, por el negocio del fentanilo. Y no lo decimos nosotros, lo dice el propio gobierno de Estados Unidos.
El Informe Nacional de Amenaza de Drogas de la DEA correspondiente al año pasado identifica explícitamente esta disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación como una de las más activas del país. Y esto no es la primera vez que una autoridad local en Zacatecas termina en el centro de esta guerra. Hace algunos años, una presidenta municipal de la zona relató públicamente que, apenas semanas después de asumir su cargo, recibió amenazas directas de personas identificadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Su propio esposo, también exalcalde, fue secuestrado. Meses después, un vehículo en el que viajaba él fue atacado a balazos, y más adelante, un grupo armado incendió una de sus propiedades. Tuvo que gobernar bajo custodia estatal permanente. Contamos esto no para alargar la lista de víctimas, sino para que entiendas algo clave, lo que le acaba de pasar al gobernador actual, recibir una amenaza directa de un grupo armado. No es un hecho aislado ni un caso extremo sin precedentes. Es, lamentablemente, un patrón que ya se había visto antes en ese mismo estado, con otras autoridades, en otros momentos, por el control del mismo tipo de rutas. Aquí está la parte que casi ningún medio está explicando con claridad. El gobierno de Zacatecas reconoció que en el estado operan tanto el Cártel de Sinaloa como el Cártel Jalisco Nueva Generación y que la investigación todavía no determina cuál de los dos ordenó estos asesinatos. Es decir, aunque el video que circula se atribuye a una facción de Sinaloa, la propia Fiscalía mantiene abierta la posibilidad de que sea el Cártel Jalisco Nueva Generación el verdadero responsable, y que el video sea, en el peor de los casos, una operación de manipulación para que la violencia se le atribuya a un rival. Esto no es un detalle menor. Si el Cártel Jalisco Nueva Generación está detrás y no Sinaloa, entonces lo que estamos viendo no es la guerra interna de los chapitos contra la malliza expandiéndose. Es una organización completamente distinta aprovechando el caos y el vacío de poder que dejó la caída de El Mayo y del gobernador de Sinaloa para avanzar sobre un territorio en disputa. Las dos versiones son graves. Las dos son posibles. Y las dos apuntan exactamente a la misma conclusión, aunque por caminos distintos, el colapso de la vieja estructura de poder en Sinaloa no está generando calma, está generando una carrera de varios grupos, viejos y nuevos, por ocupar cada espacio que se libera, dentro y fuera del propio Estado. Y aquí está la conexión que lo une absolutamente todo. En nuestro video anterior te dijimos algo, casi como advertencia, cuando cae un mando viejo, el problema no desaparece, solo cambia de nombre y de lugar. No pasaron ni 2 días desde la sentencia a El Mayo Zambada para que esa frase se convirtiera en un hecho verificable. Zacatecas no es Sinaloa. No tiene la misma historia, ni el mismo peso simbólico, ni la misma presencia mediática internacional. Y sin embargo, ahí apareció una masacre de 10 personas, la mayoría sin ningún vínculo criminal conocido, y una amenaza directa a un gobernador, todo firmado, real o no, con el nombre de la misma facción que te presentamos como la heredera del poder de El Mayo. Esto no confirma, todavía, que el Mayito Flaco esté detrás personalmente. Pero sí confirma algo que es igual de importante, la marca, el nombre, el símbolo de poder de esa facción ya se está usando para intimidar autoridades a cientos de kilómetros de su territorio original. Y si resulta que en realidad es el Cártel Jalisco Nueva Generación operando bajo esa bandera ajena, entonces la lección es todavía más incómoda. El vacío que dejó la caída de la vieja guardia de Sinaloa es tan grande que ya ni siquiera hace falta ser parte de esa organización para usar su nombre como arma. De cualquiera de las dos formas, la respuesta a la pregunta que dejamos abierta la última vez, quien queda al mando cuando cae la vieja guardia, empieza a tomar forma, y no es tranquilizadora. No queda un solo heredero. Queda un territorio entero disputándose, con nombres nuevos, símbolos prestados y autoridades locales convertidas en blanco directo. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que esta historia ya no es solo sobre Sinaloa. Si vives en cualquier estado de México donde exista disputa territorial entre grupos criminales, lo que le pasó a ese gobernador de Zacatecas te muestra el patrón que probablemente se repita: funcionarios locales, empresarios y hasta trabajadores de servicios públicos convertidos en blanco, no necesariamente por estar coludidos con nadie,
sino simplemente por estar en el lugar equivocado cuando dos estructuras criminales se disputan quién manda. Y si tienes familia o negocio en zonas donde conviven distintos cárteles, entiende que la caída de una cabeza visible, como la de El Mayo o la de un gobernador acusado, no es garantía de que la violencia baje. A veces es justo lo contrario, el momento exacto en que más grupos se sienten con margen para pelear por lo que queda libre. Y hay algo más que conviene recordar, sobre todo si vives en un municipio pequeño, de esos donde la policía local apenas tiene recursos. La historia de Zacatecas nos enseña que cuando dos organizaciones se disputan una ruta o un territorio, no son necesariamente los capos los que terminan en la primera línea de fuego. Son alcaldes, secretarios municipales, empresarios locales y, a veces, simplemente vecinos que se encuentran en el lugar equivocado en el momento en que se decide, a balazos o con un video amenazante, ¿quién manda ahí? La pregunta que dejamos abierta ahora es esta: si Zacatecas ya mostró que esta guerra puede saltar de estado sin ningún aviso previo, ¿qué otro territorio va a ser el siguiente en aparecer en las noticias con un nombre nuevo firmando una amenaza? Si te perdiste cómo empezó todo esto, la caída del gobernador de Sinaloa, la sentencia a El Mayo Zambada y quién es exactamente el Mayito Flaco, ya te lo explicamos con todo el contexto en nuestro video anterior. Dale clic ahora mismo y ponte al día con la historia completa.